los presentes, agradeciendo siempre la persistencia aquí con el curso. Vamos a tocar hoy día el tema de trauma del espacio medio facial. Es un tema corto, relativamente sencillo, porque no hay mucho, digamos, aquí que dilucidar más que quizá los trayectos de los trazos de fractura que van a seguir este tipo de accidentes, ¿no? Importancia básicamente por el tema estético, por el tema también funcional, en la parte del conocido triángulo de la muerte, ¿no? Que puede estar asociado a trombosis a nivel central. Muy bien, desde el punto de vista introductorio vamos a conversar que es una entidad relativamente frecuente, sobre todo como consecuencia de accidentes de tránsito, ¿no? Usualmente por motocicletas, por automóviles, tanto como los tripulantes, así como probablemente el que fue accidentado. Sí cambian las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. La mortalidad global está alrededor del 15 al 20%, donde miren ustedes, más del 50% de las muertes por politraumatismo asocian un componente a nivel facial. Ya les mencioné esto, es frecuente sobre todo en pacientes que sufren accidentes de tránsito. ¿Cuál sería el objetivo de la imagen? ¿No? Como es obviamente en cualquier contexto de trauma, determinar el número y localización de estas fracturas, si es que las están presentes primero, ¿no? Y con ello más o menos determinar qué tanto puede ser la severidad y ver cuál podría ser el compromiso funcional que tenga a posteriori en el paciente. De lejos, la técnica de imagen de elección para este tipo de eventos va a ser la tomografía, no va a ser las radiografías, ¿no? El primer concepto útil de la charla de hoy. Todo evento traumático, sobre todo en general, facial, cerebral, de la cabeza, cervical, lo que fuera, ya se habrán dado cuenta a lo largo del curso que ya no se usan las radiografías. La técnica es la tomografía. ¿Por qué? Por lo que siempre se les comenta, nos entrega información de tipo volumétrica que permite, sobre todo en estos contextos, generar patrones de imagen en tercera dimensión, como ven aquí en la imagen, ¿no? Que estoy señalando con el puntero, que nos da pues ya una caracterización espacial mucho más sencilla. Ayuda también a nuestros colegas de cirugía en la planeación quirúrgica y en la disponibilidad, por ejemplo, de elementos de osteosíntesis, ¿no? Tanto en el tamaño, extensión y cantidad. O sea, es una evaluación mucho más multimodal y mucho más completa. También permite identificar aquí a modo de resumen, frecuente, hombres y mujeres, accidentes de tránsito, sobre todo población joven, porque son las que usualmente tienden a ser un poco menos prudentes al momento de manejar y relacionadas a accidentes de tránsito o violencia en el contexto de agresiones físicas, ¿no? Dentro de la exploración física, vean ustedes, lo normalmente frecuente es el edema facial significativo, ¿no? Valorar, por ejemplo, la existencia de movilidad anómala, la presencia de crepitaciones o deformidades a nivel de planos superficiales. A veces por el componente, sobre todo el tercio superior, compromete a veces un poco la órbita, puede haber trastornos en la percepción visual, diplopias, hematomas, hemorragia subconjuntival, como lo tiene aquí nuestro paciente. Si compromete la porción de los maxilares, principalmente vamos a ver cuadros de mal oclusión, trismus, avulsiones dentarias, como pueden ver aquí. Si hay un contexto de un paciente, por ejemplo, con rialina, o sea, de un color claro o más citrino, ¿cierto? Hay que sospechar de que tal vez ha habido también extensión a nivel de base de cráneo y por ello una probable fístula de líquido cefalorraquídeo. Y siempre que ustedes sospechen cualquier compromiso o extensión a nivel intracraneal, definitivamente ya tienen que buscar complementar con un estudio de resonancia magnética. La movilidad del paladar duro a la valoración de la cavidad oral. Básicamente esta exploración se hace rápido, ¿no? No es tan exhaustiva para el abordaje de primera intención en nuestros pacientes. Si hablamos de la anatomía, no olvidar que la cara está conformada por 14 huesos que sirven para proteger los órganos de los sentidos, hablamos de los ojos, ¿no? El olfatorio, y para la masticación.
Dentro de los huesos de la cara tenemos el maxilar inferior, el vómer, los huesos nasales, lacrimales, los malares, los cornetes, el maxilar superior y los palatinos, ¿no? Aquí tenemos una reconstrucción volumétrica, conocida como tomografía en volumen rendering, ¿no? Les da esta información espacial amigable, factible, que uno puede manipularla al momento de hacer el diagnóstico. Y tenemos aquí los conocidos contrafuertes o abordantes maxilofaciales, ¿no? A nivel vertical, la parte del maxilar medial, a la parte, o mejor dicho, al aspecto lateral tendríamos la parte del maxilar lateral que está representada por estas líneas en azul y las siglas en las imágenes, ¿no? Y en la parte mandibular posterior, que la vamos a identificar aquí por estas líneas de color violeta, ¿no? Es mucho más posterior, corresponde con la rama ascendente del maxilar inferior. Las ramas mandibular superior, ¿no? Representada aquí, se ve un poco mejor en esta porción, ¿no? La parte anterior y lateral de la cara y la parte mandibular inferior. Entonces vendrían a ser como, entre comillas, aquellas vigas, ¿no? O elementos de fijación, ¿no? Que vamos a evaluar también dentro de las tomografías. Entonces, los contrafuertes verticales, la porción medial, localización, sutura nasofrontal, margen lateral, de apertura piriforme y proceso alveolar maxilar, ¿no? Incluye también la parte media de la órbita y del seno maxilar. Entonces, noten ustedes, esta es de las zonas más frecuentes que se lesionan. Entonces, aparte del componente facial, noten que por proximidad puede haber mucho compromiso del piso o parte medial de la órbita, así como también el compromiso del seno quizás más grande y más representativo de todos los senos paranasales, ¿no? El seno maxilar. La porción lateral, ubicación, sutura frontocigomática, borde lateral de la órbita y la sutura cigomático maxilar, así como también la parte también de los procesos maxilares. También incluye la parte orbitaria, pero obviamente la parte mucho más lateral, ya no se relaciona a veces tanto con trauma ocular, como a veces se puede ver en las fracturas, donde el golpe de impacto es más a nivel medial. La parte del maxilar posterior, lo importante aquí es recordar con P de posterior, con P de pterigoides. O sea, la porción de los apófisis pterigoides son las que van a estar muy involucradas aquí. Vamos a ver un tipo de fracturas muy conocidas en este contexto. Complicaciones, ¿no? Lesiones de la arteria carótida por la proximidad de la misma o la formación de fístulas entre los senos cavernosos y la carótida. La parte mandibular posterior, localización, margen posterior de la rama mandibular, ya la habíamos visto aquí. Obviamente, como es la rama ascendente, ahí está, va a estar asociada hacia la parte del cóndilo y el ángulo mandibular. Entonces, complicaciones de traumatismos a este nivel será, primero, lo más simple, las luxaciones de la articulación temporomandibular. Lo más complejo sería fractura de las mismas. Ambas van a llevar con grados distintos de maloclusión. Entonces también es importante. Esto, a modo resumen, es solo recordar quizás teniendo en mente el evento traumático, tratar de hacer esa correlación, ¿no? Punto de impacto y las probables zonas más frecuentemente afectadas, para tener una idea o priorizar quizás el orden de revisión de las imágenes. A nivel horizontal tenemos la parte superior, inferior, mandibular, superior, inferior, ambas, ¿no? Las que son como horizontales, las contrafuertes, donde, lógicamente, si hablamos de la mitad superior, lo que más se va a comprometer va a ser la parte orbitaria, y si hablamos de la mitad inferior, las complicaciones serán, pues, a nivel de maloclusión, ramas dentarias, parte de la porción alveolar, de los senos maxilares, también compromiso a ese nivel, o compromiso con nervios dirigidos hacia los dientes. La clasificación o los tipos de fractura del tercio medio facial es una clasificación un poco antigua, vean, ya tiene bastante tiempo, 1901 el año de reporte, conocidas como Lefort. Entonces, se pueden subdividir en tres tipos, Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3, donde hay características importantes, ¿no? Veamos, la condición es, y esto es pregunta también de examen,
para poder clasificar a cualquier fractura del tercio medio facial, o del territorio facial, si quieren verlo así más genérico, es necesario, para poder clasificarla como LEFOR, que haya una afectación de la porción pterigoidea o de las apófisis pterigoides. Este es el requisito necesario, condicional. Comprobamos que hay esta afectación, ya podemos evaluar cuál de los tres tipos es. Obviamente es una clasificación gradual y de severidad, ¿no? Las más severas van a ser las LEFOR 3. ¿En qué consiste un LEFOR 1? Vean ustedes un paladar flotante. Trazos de fractura a nivel del paladar duro, la pared lateral, anterior y medial del seno maxilar. Va a comprometer también la porción del septo nasal, conocido también pues, ¿no? como tabique nasal. Fractura específica, paladar duro, ¿cierto? Septo nasal y pared media del maxilar. Las que clasificamos como LEFOR 2, hablamos de maxilar flotante, ya involucra la pared lateral y anterior del seno maxilar, el suelo y la pared media de la órbita, se acoge un poco más la parte superior. Hablamos del compromiso también de los huesos nasales y del suelo de la órbita. Y las que clasificamos como LEFOR 3, existe ya una disociación craneofacial, son las más severas, ¿no? Ya se extiende inclusive de manera mucho más anterolateral, ya hay compromiso del arco cigomático, de la pared lateral y medial de la órbita, la sutura nasofrontal. Entonces, veamos un ejemplo. Aquí tenemos tres esquemas, ¿no? La primera sería clasificada como un LEFOR 1, ¿no? Paladar flotante. Vean, trazo de fractura compromete la parte del paladar duro, la pared lateral y anterior del seno maxilar, que estaría representada por este espacio, ¿sí? Y también la parte del septo nasal, ¿no? Que sería esta porción libre que vemos aquí. Entonces, paladar flotante, prácticamente es como que el palatino, el hueso palatino se aisló de todo el componente facial. Las del LEFOR tipo 2, recordando, era maxilar flotante. Entonces, ya es todo el hueso maxilar, ya no solo la porción palatina. Entonces, este trazo de fractura tiene que comprometer ya la porción más lateral y anterior del seno maxilar. Se extiende, vean, también cranealmente, voy a cerrar esto, hacia la parte ya también del suelo y pared medial de la órbita, ¿no? A diferencia del otro, miren cómo sube, no llega a comprometer significativamente, hay un compromiso, pero no es tan extenso, ¿no? De la parte de los huesos nasales, y ya vemos que se aísla todo el maxilar superior. Entonces, por ello se le denomina maxilar flotante. Y la más severa sería esta, pues la LEFOR 3, donde haya una disociación craneofacial. O sea, prácticamente es como si se hubiera dividido todo el componente en dos, ¿no? Un corte transversal. Compromete ya la parte del cigomático, aquí está intacta, pero aquí ya hubo una solución de continuidad, una fractura. La pared medial y lateral de la órbita, la sutura nasofrontal, y ya prácticamente más como todas tienen el compromiso de la porción pterigoidea, ya no hay un punto de fijación posterior. Teóricamente esto ya está totalmente libre, ¿no? La mitad del tercio facial. Entonces, sencillo. No es muy complicado de recordar quizás las características. La mayor dificultad será quizás durante los estudios de tomografía verificar cuál de los tipos de fractura que estamos viendo son los correspondientes, ¿no? Nuevamente, a modo de repaso, la que está punteada en verde será la zona o el trayecto de las fracturas de tipo LEFOR 1 o paladar flotante. La línea punteada en rojo será el trazo de fractura de las LEFOR tipo 2 o maxilar flotante, y en celeste o azul ven ustedes ahí punteado lo que sería el trayecto del territorio de las LEFOR tipo 3, ¿no? Donde ya hay disociación cráneo-facial. Este es un volumen rendering, ¿no? Nos da una información espacial fácilmente abordable, y esto ya es para ver detalles mucho más específicos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la pared lateral del seno maxilar. El seno maxilar será esta formación triangular, piramidal, que está totalmente ocupada de un material denso, ¿no?
tomográfico, y eso es porque obviamente hay un componente sanguíneo aquí, debido al traumatismo. Hay fractura aquí y fractura de la porción medial también. Vean aquí, para el lateral, y prácticamente el palatino es el que se quedaría aislado. Entonces, si yo solo identifico estos puntos en verde, en este formateo coronal, que se ve también aquí sencillo en la parte transversal, en los senos maxilares, Lefort tipo 1. El Lefort tipo 2 ya compromete, vean ustedes también, nuevamente, ¿no? La parte un poco más, sobre todo medial del piso de la órbita, ¿no? Y los huesos nasales. Entonces se extiende un poco más aquí, vean el septo nasal también, hay compromiso, perdón, y también el componente hemático que empieza a llenar los senos y la cavidad nasal sobre todo, ¿no? De los cornetes. Y finalmente el Lefort tipo 3, donde ya hay un compromiso mucho más lateral, ¿cierto? La unión o la sutura de los arcos cigomáticos, la pared lateral de la órbita, y ya hay una disociación total. Y aquí, circunscrito en violeta, es el compromiso de las apófisis pterigoides, que deben estar en cualquiera de los tres tipos de Lefort, ¿no? Es el requisito. Aquí está la fractura y aquí también. Sencillo. Complejo posterior es más frecuentemente como un elemento de fijación a nivel de la base del cráneo, representado por las apófisis pterigoides. Entonces, repito nuevamente, para poder clasificarla como un tipo Lefort, cualquiera de estos trazos de fractura mencionados, tenemos que identificar compromiso a nivel pterigoide. Si no lo hay, las tenemos que describir o reportar como fracturas aisladas, ¿no? Simplemente manejarlas así. Lefort 1, compromiso pterigoideo, pared medial del seno maxilar, pared lateral del seno maxilar y la porción libre que va a quedar como el hueso palatino, ¿no? Ejemplo, vean, volumen rendering, las flechas rojas están señalando esos trazos de fractura que comprometen sobre todo las paredes de los senos maxilares. El componente ya en la tomografía, en ventana ósea, vemos el rellenado de esos senos por componente hemático significativo. Lefort tipo 2 también tiene compromiso pterigoideo, huesos nasales y septum, pared medial de la órbita y el piso de la órbita, ¿no? Compromete también la sutura nasofrontal. Aquí en los ejemplos, esto a veces son artefactos que se generan porque los pacientes tienen reemplazo dentario, a veces con amalgamas, ¿no? Y eso genera un artefacto, a veces muy predominante, y dificulta un poco ver estos trazos de fractura, ¿no? Es ahí donde a veces ayuda un poco más la porción volumétrica. Lo importante aquí identificar, no se olviden, en el Lefort 2, el compromiso lateral y anterior del seno maxilar y el suelo y pared medial de la órbita, ¿no? O sea, toda esta porción, básicamente. Compromiso de huesos nasales y septo nasal también. Aquí incluso miren los senos frontales, ya también se han empezado a comprometer por un componente hemático adyacente, ¿no? Un hemoseno. En el Lefort tipo 3, nuevamente, compromiso pterigoideo, extensión ya mucho más lateral, ¿no? De lejos acá se van a dar cuenta, ¿no? En la porción del cigomático, se compromete el cigomático, Lefort 3. Ya se van dando cuenta como que los pequeños tips, ¿no? Veo fractura cigomática, pterigoidea, probabilidad de Lefort 3 alta. Veo fractura de huesos nasales, porción medial de la órbita y pterigoides, probabilidad de Lefort 2 alta. Solo veo compromiso del seno maxilar, la pared medial y lateral y de la porción pterigoidea, Lefort tipo 1, ¿no? Es, digamos, el abordaje más sencillo que podemos resumir aquí. Otro ejemplo, vean aquí, de los Lefort tipo 3, ya componente de la porción cigomática, sobre todo del arco lateral, ¿no? Otros ejemplos, volumen rendering, ya es un paciente, vean, intubado, probablemente con compromiso del estado de conciencia significativo. Acá el trazo de fractura señalada por la flecha roja en la porción del arco cigomático. Aquí se ha tratado de circunscribir los trazos que se han generado, ¿no? Solo este trayecto sería pues clasificado como un Lefort 2, ¿no? Compromiso nasal, medial y piso de la órbita. Ya es un paciente manipulado, noten aquí estos como a modo de tornillos y mini placas que empiezan a juntar, ¿no? Las porciones incluso del hueso frontal, donde ha habido también probablemente fractura, ¿no? Un paciente significativamente comprometido.
Obviamente son divisiones académicas, ¿no? A veces puede existir una mezcla de ambas, ¿no? Por diferentes trazos de fractura relacionados directamente a la intensidad del evento traumático, ¿no? Entonces, a modo de checklist, verificar siempre primero la porción de los apófisis pterigoides, el seno maxilar, punto importante también, ver la pared medial, la pared lateral, evaluar si está comprometido o no los huesos nasales, el septo nasal. Si está comprometido esto, obviamente la sutura nasofrontal, la parte medial y piso de la órbita, que él nos clasificaría como un LEFOR 2. Y ya si vemos compromiso cigomático, de todas maneras ya un LEFOR tipo 3. Dentro de las complicaciones van a ser las que han visto ustedes, por ejemplo, ¿no? La ocupación hemática de los senos paranasales, hemoseno, que va a generar dificultad respiratoria. Si hay compromiso del septo nasal, también va a generar dificultad respiratoria. Por ende, estos pacientes están intubados, van a tener sondas. Otras complicaciones, ya por ejemplo, las LEFOR 3 o 2, como ya involucran más de la órbita, podría haber compromiso de la porción intraconal, compromiso de la porción extraconal, lesión de músculos extraoculares, nervio óptico o del mismo globo ocular. Muy bien, aquí vean una fractura muy importante en el tercio medio facial, con hundimiento y multifragmentaria, pero traten de ver, miren, cigomáticos comprometidos, LEFOR tipo 3, componente a nivel de la sutura nasofrontal, LEFOR 2, ¿no? Son los territorios. Entonces, son cuadros de severidad. Acá, ¿qué faltaría confirmar? Solo ver probablemente en los cortes en axial si existe también compromiso de la porción pterigoide. Es la clasificación clásica, ¿no? La que se maneja hasta hoy en día en los servicios de emergencia. Hay propuestas sobre reclasificarlo o volver a organizar quizás estos trazos de fractura. Entonces la división más actual es quizás por subunidades del tercio medio facial. Entonces hablamos de la región naso-órbito-etmoidal, conocido como NOE, la región nasoseptal, el complejo cigomático maxilar y el fragmento oclusor del hueso maxilar. Es una clasificación interesante, pero no es quizás la que goce más, no es de más popularidad, por decirlo de una manera, ¿no? A nivel complejo nasomaxilar, vean, apófisis ascendente del hueso maxilar superior y los huesos propios de la nariz, el complejo máximo malar, o sea, maxilar superior, reborde alveolar, dento alveolar y la articulación cigomática. El complejo temporomalar, donde ya vemos prácticamente todo el arco cigomático y su extensión en la misma, ¿no? Es una versión un poco más simplificada. No necesitaría quizás tanto evaluación. Ese vendría a ser el plus que tiene esto, ¿no? Respecto a los de tipo LEFO. Las fracturas nasales van a ser las más frecuentes del esquema facial, 50%, ¿no? O sea, del total, casi la mitad van a tener este componente nasal involucrado, porque son estructuras de una densidad ósea menor, son menos, digamos, o más susceptibles a los traumatismos, y es el área más prominente del rostro también, ¿no? Clasificación simples o con minutas, uni o bilateral o complejas, donde puede asociar sobre todo luxaciones del tabique nasal, ¿no? O sea, hay fractura de los huesos propios de la nariz, más una lesión a nivel del septo nasal. Entonces, a veces, para solo cuando hay lesiones a este nivel, se pide o se solicita una radiografía lateral y frontal de huesos nasal. Esa radiografía sí tiene buen rendimiento, o sea, nos permite evaluar bien la porción nasal. Solo hay que tener un poco de cuidado cuando son pacientes pediátricos porque probablemente vamos a confundir las zonas de sutura normal, de osificación, con probables trazos de fractura, ¿no? Pero vendría a ser la única excepción. Si se trata de un paciente adulto, es una radiografía de muchísima utilidad. Ya si vemos que hay alguna complicación, o sea, por ejemplo, algo que lo haga mucho más de difícil abordaje, no una reducción cruenta que pueda hacer un otorrino, es cuando vean fracturas complejas, cuando se sospeche de luxaciones del tabique, ¿no? Eso ya se nota durante la exploración clínica, o cuando haya multifragmentos, ¿no? Y sea con minuta y se quiere evaluar, ya una reducción simple no va a funcionar tan bien. Ahí hay
que complementar con tomografías, ventanas óseas. Vean aquí estos dos reformateos en coronal. Y aquí se nota, ¿no? Una flecha señala la fractura del hueso propio de la nariz del aspecto derecho. Y la otra flecha señala también el compromiso, la luxofractura del septo nasal, ¿no? Doble lesión a ese nivel. Vean aquí, 1, 2 trazos de fractura, un poco de desplazamiento nada más de los huesos propios. Otro paciente, hay desviación izquierda, ¿no? De la porción ósea, pero también si nota un poquito son lesiones multifragmentarias. Aquí, digamos, un corte más inferior donde se ve la ocupación. A veces puede ser muy significativa, ¿no? Por componente hemático de la cavidad nasal o de los senos, que puede generar mucho dolor. Acá se está confirmando ya la luxación, incluso fractura, porque se ve una solución de continuidad, una luxofractura de la porción ósea del septo nasal. Estas lesiones, como son mucho más internas, en los reformateos volumétricos no se van a poder identificar. Entonces noten ustedes que la evaluación es complementaria, ¿no? O sea, esto por bonito que se pueda ver, por anatómico que pueda ser, no va a reemplazar por sí sola a una exploración, pues por placas o por niveles de corte en nuestro estudio, ¿no? En la región naso-órbito-etmoidal, conocida como NOE, valoración del complejo naso-lacrimal va a afectarse, ¿no? En ese contexto, el contrafuerte vertical medial y maxilar transversal superior. Hay subtipos también. No es de mi interés, al menos ahora en la clase, que lo contenga, porque probablemente se van a olvidar y no sería muy práctico. Lo que sí es que recordemos aquí que como van a ser contrafuertes, las zonas de lesión o de extensión pueden comprometer otras áreas, ¿no? Si se lesiona más, o mejor dicho, el impacto lleva a los trazos y fracturas a la parte medial, la cavidad nasal va a ser la más afectada. Y si vemos que se dirige hacia la parte superior y lateral, será pues el piso de la órbita, ¿no? Y la órbita es una zona muy importante para poder descartar cualquier lesión externa. Entonces, ¿por qué? Miren, la pared medial de la órbita, ¿no? Está relacionada a una lámina, papirácea se la conoce, que es muy delgadita. Entonces, con el mínimo trauma puede verse comprometido también. Y al verse comprometido, el espacio cerrado que era la órbita también va a afectar su extensión de la misma, ¿no? Puede afectar, por ejemplo, el componente del canal nasolacrimal, que está muy cerca de ese nivel, generar alteraciones a nivel de las glándulas receptores o los canales receptores, y sobre todo la porción del drenaje hacia el meato inferior. Dentro de las fracturas del complejo cigomático maxilar, hay clasificaciones, ¿no? Como pueden ver aquí, donde ya nos va a interesar si la fractura, por ejemplo, es completa o incompleta, está aislada, también compromete las apófisis cigomáticas, por ejemplo, el maxilar, o cigomáticas a nivel del hueso temporal. Y mientras mayor sea el compromiso en número y tamaño de las lesiones, la cura quirúrgica por nuestros colegas de cirugía de cabeza y cuello va a ser mucho más compleja también, ¿no? Va a requerir quizás probablemente más elementos de osteosíntesis o quizás el reemplazo protésico de la misma. En la determinación de todos los trazos se pueden hacer, miren ustedes, sencillamente con una tomografía en ventana ósea. Entonces, en contexto de trauma para cualquier segmento, basta y sobra una tomografía sin contraste. No necesitamos el uso de contraste no venoso y la exploración debe ser sistemática, ¿no? No desordenada, no les sugeriría. En cualquier área de radiología no deben ustedes hacer una valoración aleatoria, ¿no? Siempre respetar un orden. Ustedes pueden diseñar su orden. Y si ustedes quieren primero evaluar el NOE, después la parte cigomática, o quieren evaluar primero la cigomática, después la esteroides, y al final el NOE. No importa el orden que ustedes elijan, mientras, siempre y cuando ustedes respeten ese orden de exploración, ¿no? Las fracturas cigomáticos maxilares, no olvidar, debido a su proximidad a la articulación temporomandibular, trastornos de la oclusión a nivel del nervio orbitario, ¿no? Sobre todo si es la porción anterior del componente, el continente, mejor dicho, del seno maxilar, y las partes blandas que están asociadas también a ese nivel. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y el tiempo. Gracias por la ponencia, doctor.